Qué lindo dar clase de filosofía el día de mi cumpleaños. Es como la vocación realizada. Yo no haría otra cosa que hablar de esto, de aquí hasta que me muera. Pero eso, cuando uno encuentra algo así como su vocación, no quiere hacer otra cosa que eso. Vamos a hablar de la muerte de Sócrates. Habíamos hablado de Sócrates la clase pasada y nos encontramos con una muerte muy particular. ¿Por qué detenerme en la muerte de Sócrates? Primero porque es la primera muerte que encontramos en la historia de la filosofía de alguien que muere por sostener sus ideas. En este caso les diría algo más, no solo las ideas en relación a los contenidos, sino a la forma. O sea, Sócrates no quiere renunciar a hacer filosofía. A él lo acusan falsamente, injustamente. En realidad, lo que lo acusan es por, le dicen, por corromper a la juventud, ¿no? Y enseñar que el sol y la luna no eran dioses sino piedras. Es una acusación que cuando Sócrates se defiende lo que dice, a mí me están acusando en realidad por mucho más que eso, por toda una historia de vida, de estar cuestionando al poder permanentemente. Entonces me la tenían jurada. Es como que la acusación realmente es menor. Él, en el juicio es muy famoso. Platón lo describe en un libro que se los hiper recomiendo para que lo lean. Si quieren empezar a leer a Platón, es la mejor manera de introducirse en la literatura filosófica de Platón. El libro se llama Apología de Sócrates. Y es esto, es el discurso que da, ¿sí? La defensa, apología es defensa, el discurso que da Sócrates frente al tribunal que lo acusa, donde él dice justamente que esa acusación es una acusación que en realidad tiene que ver con otra cosa, con que él estuvo toda su vida, como veíamos la clase pasada, cuestionando al poder, mostrando, digamos, desenmascarando a aquellos que se creían sabios y que en realidad no podían sostener media idea, ¿no? Desenmascarando cómo el conocimiento se había en realidad corrompido, ¿sí? No era él el que corrompía a la juventud, sino al revés. Él era el que peleaba por la verdad, el que peleaba por la justicia, y sin embargo le habían armado todo este juicio para sacarlo de encima. El tribunal lo escucha a Sócrates. Sócrates termina siendo, sin embargo, condenado, pero como muchos de los que estaban en el jurado habían sido alumnos de Sócrates, le dan a él la posibilidad de que él elija su sentencia. Y le dicen, tenés dos opciones, el destierro o la muerte. Me imagino que si alguno de nosotros nos pasara eso, ninguno dudaría en elegir el destierro, ¿no? Bueno, Sócrates elige la muerte. Sócrates elige la muerte y dice, yo fuera de Atenas no soy nadie. Y es muy importante entender esto, porque para esa época era otra la manera de pensar la individualidad. Sócrates entendía que primero era ateniense, ¿no? Y después era Sócrates, o sea que algo de su identidad estaba primero en algunos aspectos que para nosotros hoy son secundarios. Fuera de Atenas, sin poder hablar su idioma, vivir con sus costumbres, hacer filosofía, dice Sócrates, no tengo sentido, no tiene sentido la vida. Y elige entonces la muerte. Va preso y como nadie quería que muera en realidad, se arma una sentencia medio rara que era que tenía que volver un barco que estaba no sé dónde y que solo cuando ese barco volviera al puerto de Atenas se iba a ejecutar la sentencia. El barco aparte está meses, nunca vuelve y en ese tiempo Sócrates en la prisión dialoga con muchos de sus alumnos que van allí a acompañarlo para vivir los últimos días de la vida de Sócrates. Claro, los alumnos, pasado cierto tiempo, arman una especie de vaquita, juntan una plata y van y sobornan al guardia cárcel. Y le dicen, déjale la puerta abierta a Sócrates, así el maestro se escapa. Y el guardiacárcel deja la puerta abierta. Al otro día, cuando van los alumnos para ver que Sócrates había escapado, Sócrates estaba allá. Le dice a todos, vengan acá, cierren la puerta. Ustedes sobornaron al guardia cárcel, todos se quedan así como mirándolo y Sócrates dice, no entendieron nada.
Y Platón, uno de los testigos, escribe uno de los libros más importantes, por ahí no de los más conocidos, que se llama El Critón, o Sobre el deber, donde Sócrates dice, aunque la sentencia sea injusta, yo no puedo transgredirla porque si no soy como ellos. Tengo que morir, dice allí, y se queda hablando con sus alumnos, dialogando acerca de lo que es la muerte. Ese diálogo final donde Sócrates cuenta lo que es la muerte, si hay inmortalidad o no la hay, qué es el alma y todo eso, se llama el Fedón. Cuenta las últimas horas de Sócrates y termina de una manera muy particular. El barco vuelve y el verdugo tiene que matarlo a Sócrates. En ese momento la ejecución se hacía por medio de un veneno llamado la cicuta. Le dan de beber cicuta. Sócrates está tirado en una cama. La cicuta te va congelando el cuerpo desde los pies hacia arriba, de modo tal que cuando pasa por el corazón te mata. Y en ese momento Sócrates estaban todos llorando, diciéndole, maestro, se está muriendo. Y el tipo seguía charlando. Pero a ver qué opinan ustedes, no podía dejar de hacer filosofía. Y en un momento cuando está ya por morir le dicen, maestro, sus últimas palabras. Y uno espera en ese momento como la verdad universal. Aparte, escúchame, las últimas palabras de Sócrates. Sócrates dice lo siguiente, páguenle un gallo a Esculapio. Y muere. Es la frase más enigmática de la historia de la filosofía antigua. Hay miles y miles de tesis tratando de interpretar qué quiso decir Sócrates con eso, un gallo para Esculapio. Estas son las últimas palabras de Sócrates. Muchos dicen que no tiene sentido hacer filosofía ni pensar nada si no pagas tus deudas. Otros dicen de un modo más pragmático que como Platón escribe todo este libro 20, 30 años después de los sucesos, no se acordaba nada de lo que había pasado. Es todo inventado por Platón, pero sí se acordó de sus últimas palabras, con lo cual, en realidad, lo único literal del libro El Fedón son esas palabras. Lo que pasa es que no encaja con todo el resto. Pero bueno, así murió Sócrates diciendo, páguenle un gallo a Esculapio, y se convirtió, fíjense, hoy seguimos hablando de él, en uno de los protagonistas de la historia de la filosofía.